Hola amigos, pues vamos a leer. ¿Qué les parece si comenzamos con la lectura del día de hoy? Les recuerdo que estamos leyendo el libro El placer de los dioses, que narra la fabulosa historia del pirata Barbarroja. Y dice así: Cair depositó en suelo firme su frágil y hermosa carga, reprimiendo con valor las ansias de apoderarse de nuevo de ella y regresar a su barco. Retrocedió lentamente al bote. «Os toca a vos, señora», dijo a doña Jimena, «si me concedéis el honor de confiar vuestra saludable existencia en mis brazos». Doña Jimena dejó escapar algunas palabras y risitas nerviosas antes de entregarse a la seguridad de aquellos brazos hercúleos. Y aún lanzó grandes suspiros, de evidente temor y no otra cosa, sin duda, en tanto el joven trastabillaba bajo el descomunal peso. Fue en tal preciso momento cuando lo advirtió. La nota discordante, la cercana presencia del peligro. Julia de Trajeto no estaba donde la había dejado momentos antes. Sorprendido se detuvo en mitad del trayecto. Wadi y Abdul habían regresado al esquife luego de transportar los cofres hasta la orilla y silenciosamente tomaron los remos. Y entonces estalló la voz chillona, histérica, en el mismo instante en que en ese muelle hacían su repentina aparición las tres figuras: una mujer y dos soldados armados de arcabuces. «Ese es el capitán de los piratas. ¡Detenedle!». El sorprendido joven pelirrojo solo atinó a una cosa y lo hizo conscientemente, con deliberación, incluso con sumo agrado. Dejó caer sus brazos y doña Jimena se deslizó de ellos y se hundió horizontalmente en las revueltas olas. El aullido de terror que lanzó lo ahogó a medias una bocanada de agua. Cair se volvió y corrió hacia el bote dando saltos. En la orilla se oyeron pasos precipitados, chapaleantes. «¡Remad! ¡Remad!», gritó Cair en tanto empujaba el esquife y lo hacía salir de la succión traidora de las arenas. El bote empezó a balancearse y rápidamente tomó impulso. Cair, de un ágil salto, se encaramó en la borda. En ese momento se oyó la descarga y claramente se vio cómo el cuerpo del joven capitán se estremecía antes de quedar inmóvil y resbalar luego lentamente para terminar cayendo en las agitadas aguas, entre las cuales desapareció como tragado por un abismo. Instante fue este en que, como por designio de los cielos, empezó a descargarse la lluvia en forma torrencial, formando una cortina de agua que cubría el cielo y el mar, en medio de una estremecedora descarga de rayos y truenos. En medio del fragor de la tormenta que se alejaba hacia el este, mientras los cañonazos de sus truenos estremecían a las montañas de la costa, alzadas en el fértil intento de impedir su avance, la emocionada y temblorosa voz de Wadi, el leal, resonó con cadencias que reconfortaban enormemente el espíritu, porque informaban las notas y acordes de un himno de hermandad entre los hombres. Jamás había sentido un estremecimiento semejante en todo mi ser. Ni siquiera cuando, siendo niño, aún vi matar a mis padres y luego aquellos hombres de yelmo y coraza se apoderaron de mí y de mis hermanas. Ni tampoco cuando esos mismos hombres nos hicieron a todos vejaciones sin nombre, para vendernos luego en el mercado de esclavos. Tampoco sufrí igual temblor cuando, ya hombre, rompí mis cadenas y me lancé a la ruda vida del mar. Ni siquiera cuando atravesé con mi alfanje al primer hombre de yelmo y coraza. Sé que se cruzó en mi sendero rojo de la guerra. Y aun cuando lloré y lo sentí mucho, tampoco me estremecí al ver colgar el cuerpo de mi amigo y benefactor Elías.
ni cuando contemplé el horror de aquella jaula en Túnez. Pero bastó aquel fogonazo que rasgó la noche en 1000 relámpagos sangrientos para que me echara a trepidar como poseído del mal de los pantanos de Chot el Otna. La Ceneida, impávida, emergió del furioso embate de la tormenta y procuró escapar al oscuro, sino que se cernía sobre ella. Bajo el eventual mando de Kadir, realizaba denodados esfuerzos por zafarse de la trampa de aquellas gruesas aguas que, al romperse bruscamente con el fragor y el enloquecido ataque de la tormenta, se habían trastocado en montañas de cumbres fabulosas, que se convertían a su vez en abismos líquidos de succionante y sepulcral efecto. El castigo permanente de la lluvia no impedía que se oyera el ominoso crujir del maderamen, y cada retumbar de trueno parecía la explosión de un barril de pólvora en su seno. Pero aún cuando aventurarse en medio de una tormenta semejante era suicida, mortal, hubiera resultado quedarse. En aquel preciso momento debía estarse preparando varias naves de guerra para salir en persecución de la osada nave corsaria. Por eso la Ceneida realizaba la admirable proeza de resistir en mar descubierto el durísimo y peor embate de la tormenta. Cuando Khayr ed-Din, nuestro valeroso y joven rey, se deslizó en las turbulentas y oscuras aguas como un muñeco chino al que le cortaron los hilos, me estremecí hasta la médula. Sin tiempo para gritar mi consternación, solté el remo y en el mismo instante me lancé a las aguas. No habíamos adelantado 2 brazas de la orilla, pero eran ya profundas y succionantes debido al fuerte oleaje. Lancé gemidos de temor y desesperación mientras buscaba el cuerpo de Khayr, el ilusionado, inútilmente. Una y otra vez me hundí en las tumultuosas aguas en tanto la tormenta se descargaba con toda fuerza. En fugaces instantes, en aquellos en que los rayos hendían el cielo y el mar, y la luz fantasmagórica de los relámpagos hacía resaltar el pavor humano, alcancé a distinguir un grupo en la orilla. Los 2 soldados se llevaban a la vieja, que medio muerta gritaba como una descosida, mientras la más joven emitía histéricos alaridos en la orilla. Volví a hundirme, en tanto, con mayor desesperación cada vez. Sollozante me decía que todo era inútil. De pronto, una de mis manos asió una ropa. Me prendí de ella como un ahogado de una tabla y, arrastrando el peso del cuerpo en pos de mí, llamé a Abdul. Puedes imaginar que la tarea de rescate no era fácil debido al oleaje, pero al fin conseguimos nuestro objeto y yo caí desfalleciente en el fondo del bote, junto al cuerpo inanimado y al parecer sin vida de Khayr ed-Din. Los dramáticos instantes revividos con emoción por el nervioso e impresionado Wadi causaron tan profundo efecto que en el más completo silencio se esperó el resto. ¿Acaso no había tanta ansiedad por saber si la galera rodaciana resistiría la tormenta como para conocer el resto del relato? Pero vencí mi fatiga y postración para reconocer a Khayr. Aún respiraba y su corazón latía, aunque débilmente. Recordé que había pasado demasiado tiempo debajo del agua, y eso, antes que una herida, podía ser la causa de su estado agónico. Pero por más que lo revisé, no encontré herida visible alguna, hasta que al favor del cielo encendido por relámpagos y centellas, advertí una escoriante herida detrás de la oreja derecha. Por allí había pasado la bala, provocándole una conmoción cerebral que lo privó de los sentidos. El resto es fácil de imaginar.
presas de desbordante júbilo al descubrir que solo había sufrido una fuerte contusión y que pronto se repondría de los efectos de ella, Abdul y yo remamos con renovada energía hasta que llegamos a la galera. Kadir comprendió la gravedad de la situación y recogimos anclas enseguida. Era necesario aprovechar la tormenta para abandonar sin percances aguas tan peligrosas. Di aguas traicioneras, mi buen Wadi, y estarás más en lo cierto, dijo el herido, sonriendo fraternalmente. Luego, poniéndose grave, agregó: voy a pedirte un señalado servicio, hermano de la Cofradía de la Venganza. Jamás, ni bajo tormento, menciones el acto de deslealtad y traición de que fue objeto mi juvenil y crédula ilusión. ¿Comprendes, Wadi? No quiero que me llamen Cair el iluso. Es claro que esto no volverá a suceder jamás, porque jamás confiaré en mujer alguna, ni en la más virginal, ni en la más virtuosa. Es penoso decir esto, pero ¿qué otra cosa sino amargo escepticismo podemos sentir frente a la culpable, engañosa y dual conducta de seres que se autotitulan poseedores de las más enaltecidas virtudes? Tienes mi promesa, Cair ed-Din. ¿Y esa mujer? Espero que rece mucho, pidiendo que jamás me cruce en su camino, porque entonces Cair ed-Din se interrumpió y con torva y adusta expresión se quedó contemplando la incierta y grisia claridad que empezaba a filtrarse por el tragaluz. Y sin poderlo evitar, Wadi se sintió temblar. Tuvo la impresión de que el gélido espíritu de la venganza, hermana de la muerte, se había filtrado en aquella cámara. Comprendió entonces que, de ocurrir tal encuentro, Julia, la joven de los ojos negros, los vería convertidos en rojos de tanto derramar lágrimas. En aquel instante se abrió la puerta y asomó el rostro moreno y barbado de Kadir. Señor, la tormenta amaina y hemos avistado la isla Gorgona y a las galeazas, que parecen no haber sufrido daño. Bien, haced la señal convenida, para que larguen pañuelos. Proseguiremos el viaje sin interrupciones. Siento deseos de unirme al resto de la flota y llegar cuanto antes a Argelia. A la orden, señor. Bien pudo llamarse aquella una reunión en alta mar. Las 6 naves corsarias esparcidas sobre las plácidas y azules aguas del Mediterráneo meridional se balanceaban pacíficamente al pairo, en tanto a bordo de la nave capitana tenía lugar un nuevo e importante consejo de los jefes corsarios. Entre ellos y en general en toda la pequeña flota prevalecía un espíritu de indescriptible júbilo debido a la portentosa hazaña que significara la captura de las 2 naves pontificias. El nombre de Cair ed-Din se repetía de boca en boca y su fama creció y se hizo aún más notable que la del capitán Arud. Aunque muchos creían, y esta creencia se extendió por Europa, que los 2 hermanos habían actuado de común acuerdo, el uno planificando y el otro llevando a cabo el osado proyecto. Has escrito una admirable página en la historia de la marinería, dijo Arud el prudente. Oída que fue por toda la información al respecto. Ello es índice cierto de que en el futuro realizaremos con mejores medios y mejores recursos proezas todavía más notables. Lo único que debemos lamentar es que nuestro amado hermano Isaac no haya sobrevivido para gozar de esta hora de triunfo. Su existencia terrenal se extinguió plácidamente como si fuera en realidad su vida entera. Ahora, hermanos míos, brindemos por los dones que acabamos de obtener y que ellos nos lleven a nuevas y resonantes victorias. Los 2 galeones, con los nombres impuestos por el voto mayoritario de los capitanes musulmanes, de la Kaaba, por el lugar de peregrinación
de todo buen creyente, y de Alborá, por el caballo camello en que Muhammad hiciera el viaje por los aires hasta llegar a la Meca, conducido por el arcángel Gabriel. Fueron incorporados a la flota corsaria. En razón de su volumen e importancia, la Kaaba fue designada nave capitana y su mástil exhibió el pabellón de Aruj. En premio a su hazaña, Khayr ed-Din se hizo cargo de la Alborá. Reorganizada de este modo, la flota de 6 naves entró en aguas de Argelia y al cabo de un crucero de varios meses ancló al fin en la bahía de Argel, aunque a prudente distancia, puesto que no se tenía noticia del joven capitán tunecino Hassan, emisario ante el bey o sultán Selem el Tenui. Aunque el número e importancia de nuestra flota creció, Hassan sabrá pronto que somos nosotros, había dicho Aruj, y cuando lo sepa, vendrá. No conviene aventurarse, mientras tanto, pues podemos caer en una emboscada. El conocimiento convierte en sabios a los hombres, es verdad, pero la experiencia dolorosa los torna prudentes. Y en ocasiones hace más falta prudencia que sabiduría. El prudente consejo fue seguido con beneplácito general, pues no había cerrado el día cuando un esquife ocupado por 3 personas se acercó a buen golpe de remo. En él venían Hassan, Dragut, el renegado, y el eunuco Salim, el manco. El aspecto lozano y boyante de los 3 personajes hizo comprender que todo iba de perlas, y así resultó ser en efecto. Los 3 emisarios vivían en el palacio del sultán Selem el Tenui, donde eran espléndidamente tratados. Tenían además completa libertad de movimiento y podían cumplir con sus negocios y asuntos particulares a discreción. Particularmente animoso se mostró Hassan, que parecía haber olvidado incluso la tragedia en la cual perdiera la vida de su hermana Culpa. Traía con él una repleta bolsa de monedas de oro, doblones españoles y luises franceses, producto de la venta de mercadería y esclavos que desembarcaran 8 meses antes. Es una lástima que no se quedaran, comentó el joven tunecino, demostrando pensar, pues a estas fechas hubiéramos realizado excelentes negocios. Pero el buen Hassan y sus compañeros no ocultaron su asombro al comprobar que mejor, infinitamente, les había ido a los compañeros del mástil en el mar, pues traían 3 nuevas y bien provistas y mejor armadas naves. El oro y los productos capturados solamente representaban ya una incalculable fortuna, lo suficientemente buena como para tentar a cualquier sultán, por poderoso y rico que sea, acotó Aruj. ¡Magnífico! Selim es codicioso como todos ellos. Aquella noche hubo una gran celebración a bordo de la Kaaba, y en la que tampoco faltaron mujeres, pues Salim se encargó de ir a buscarlas a Argel, en 2 esquifes que regresaron con su capacidad de pasaje completa. Algunos de los hombres se quejaron de ser privados del placer de bajar a tierra, pero el capitán de la flota les aseguró que no desembarcarían hasta no tener un salvoconducto de seguridad. Las murmuraciones entonces cesaron. Dragut, el renegado español, se acercó al jefe de los corsarios y, sonriendo de un modo singular, le dijo en tono susurrante: «No hará falta ningún salvoconducto, señor. Ya os lo explicaré. Mientras tanto, permitidme brindar por vuestra salud». Bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra lectura de hoy y mañana continuamos avanzando con esta fabulosa novela.
Recuerden que este es un espacio que promueve la lectura de libros, promueve que siempre estemos rodeados de libros, que en nuestro hogar haya libros para que nuestros pequeños, por imitación, comiencen a acercarse a ellos y puedan comenzar a descubrir el maravilloso mundo de la lectura. Hasta pronto, muchas gracias.